Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre la comunicación verbal y no verbal en el entorno directivo. Vamos a explorar cómo potenciar habilidades comunicativas para líderes efectivos. Y vamos a empezar hablando a la introducción. Bueno, vamos a introducir el concepto de comunicación. ¿Cuál es su definición? En este caso es el proceso de intercambio de información entre dos personas. Bueno, entre personas, generalmente dos o más. Elementos que componen entre comillas, o conocido como circuito de la comunicación. Primero que nada es el emisor, posteriormente el mensaje, y estas dos partes pues son obviamente quienes inician, más que nada el emisor pues inicia este circuito y el mensaje es lo que tratamos de comunicar. Después tenemos el receptor, que suele ser el interlocutor. En este caso es la persona que se encarga de recibir la información, ¿no? En este caso, y posteriormente tenemos el canal, en el cual es el medio por el cual el mensaje es el que va a llegar al interlocutor, en este caso el receptor. De forma que, bueno, puede ser escrito o por mensaje, o sea, por mensaje, por correo, por llamadas telefónicas, videollamadas, en el caso, por ejemplo, Zoom en el ambiente empresarial. Y finalmente la retroalimentación, que suele ser el mensaje de regreso, la respuesta. La importancia que tiene esto, bueno, pues es clave para relaciones efectivas a largo plazo, más que nada en el tema laboral. Y obviamente en cuestiones de liderazgo es sumamente es sumamente importante por la principal razón de que el liderazgo se basa en la transmisión de ideas para poder guiar un equipo. Vamos a ver qué tenemos en la comunicación verbal, que es oral y escrita. En la comunicación oral pues tenemos que presentar las ideas de forma clara, el tono de voz y la modulación obviamente importa bastante también a la hora de entregar un mensaje, y no nos referimos tanto como al tono de la voz tal cual, sino al tono en el cual se entrega un mensaje, ¿no? O sea, las palabras que elegimos para poder darle esa sensación a un interlocutor de lo que queremos expresar. Luego tenemos diálogos efectivos, ¿no? Obviamente buscamos el intercambio de ideas de forma efectiva, de forma eficiente, entre partes. Posteriormente, en comunicación escrita en el ambiente laboral, particularmente tenemos correos electrónicos, en los cuales deben ser claros y concisos. Los informes, que también son una forma de comunicación, ¿no? Cuando entregamos un informe a un superior, o cuando estamos realizando un informe, pues obviamente es una forma de comunicar en cómo se encuentra un proyecto o algún área dentro de la organización. Obviamente la profesionalidad lo podemos ver tanto en la parte oral como en la parte escrita, pero principalmente aquí en la escrita porque es el tono que elegimos, el tipo de estructuras que elegimos para poder entregar la información de forma clara, correcta y profesional. Posteriormente vamos a hablar de la comunicación no verbal, vamos a hablar del lenguaje corporal, ¿no? Entonces, primero que nada, el lenguaje corporal, ¿qué es? Pues son los gestos, las posturas y expresiones faciales que pueden llegar a transmitir un mensaje. Ejemplos claros de ellos es el uso de las manos a la hora de hablar, estamos realizando alguna presentación, alguna conferencia, pues obviamente cómo nos ponemos en el escenario, cómo estamos viendo hacia las demás personas, el contacto visual, y bueno, un poquito de eso, ¿no? Ahora, en temas de paralenguaje, ¿no? Que es el tono, el ritmo y volumen que complementan el mensaje. Esto a la hora de expresarlo, generalmente con la voz. Obviamente, si yo expreso, por ejemplo, estoy hablando con una persona y estoy hablando muy rápido, posiblemente puede percibir que, oye, tengo prisa, o que estoy nervioso. Si estoy gritando, probablemente pues, pueda percibir que estoy molesto y demás, ¿no? El espacio físico, que está también es muy importante, más que nada en el tema laboral, la distancia y disposición que afectan a la comunicación directa, es decir, qué tan cerca te posicionas de las demás personas. Obviamente en ambientes laborales lo que buscamos es mantener un espacio que respete el espacio entre, valga la redundancia, personal de nuestro interlocutor, mientras que, por ejemplo, en otro tipo de relaciones como lo pueden ser amistosas o incluso amorosas en el tema romántico, pues obviamente buscamos que el espacio físico sea más cortito, más cercano, ¿no? Entonces, el espacio físico también marca mucho el tipo de relaciones que vamos a tener con los distintos actores que podemos encontrar dentro de una organización. Y ahora vamos a hablar de la relación entre la comunicación verbal y no verbal. Por ejemplo, cuando nosotros realizamos, bueno, primero vamos a hablar de repetición, ¿no? Lo no verbal refuerza el mensaje hablado. Ejemplo, asentir mientras se habla, es decir, yo te estoy diciendo algo positivo y conforme te digo eso positivo, refuerzo y repito lo que quiero decir mientras asiento, ¿no? Entonces, de cierta forma, eh, yo refuerzo en el uso de la repetición, pero de una forma no directa. Es decir, yo no te estoy repitiendo las palabras, sino que con mi propio lenguaje corporal estoy repitiendo de forma que hago más énfasis en el punto, ¿no? Luego tenemos la parte de la contradicción, que es cuando el lenguaje corporal no coincide con las palabras. Ejemplo, decir sí sin mirar a los ojos,
o cuando yo estoy cruzado de brazos y estoy diciendo que no hay ningún problema, pues evidentemente hay una discrepancia entre lo que te digo y lo que tú estás percibiendo. Y obviamente esto merma la confianza entre interlocutores o entre partes que forman este circuito de la comunicación, ¿no? Y finalmente tenemos el complemento, que es que lo no verbal agrega significado a lo verbal. Ejemplo, tono amable con palabras de apoyo. Es decir, podemos darle, por ejemplo, dependiendo obviamente de la cercanía del espacio físico que tenemos con algún colega, podríamos, no sé, estarlo apoyando porque tuvo un tema con algunos proyectos, algo no salió, le vas diciendo palabras de apoyo mientras le das una palmada en la espalda o le hablas con un tono de voz más suave. Obviamente esto va a complementar el mensaje, va a enriquecer la comunicación. Recomendaciones para mejorar la comunicación en el trabajo. La primera que nada es la escucha activa. Obviamente, si no escuchamos a nuestros interlocutores, si no escuchamos a las personas con las cuales estamos formando un equipo, obviamente no vamos a remar hacia el mismo lugar. Y cuando tratemos de hacer proyectos cuyas partes están divididas de alguna forma, obviamente los componentes, si no hay comunicación, si no se escucha al otro, no va a haber una cohesión entre partes, ¿no? O sea, no va a haber una efectividad a la hora de integrar, de sinergizar. Coherencia. Alinear mensajes verbales y no verbales, lo que mencionábamos hace rato, la contradicción, hay que evitar esto a toda costa. Y finalmente el lenguaje positivo, usar palabras que motiven y construyen confianza. Esto específicamente, o bueno, con un puntito un poquito más fuerte en la parte del liderazgo. Es importante muchas veces como apoyar a los distintos compañeros y actores dentro de la organización de una forma en la cual los motives a ser mejores, como lo mencionábamos al principio del curso en la parte del efecto Pygmalion. No se trata de mentir por mentir, se trata de ser positivo y de transmitir ese positivismo, haciendo que los demás refuercen su confianza tanto en el equipo como en ellos mismos para llegar a los objetivos. Y finalmente, bueno, también hemos hablado de la comunicación efectiva en la dirección, que obviamente necesitamos desarrollo personal en el sentido de que es un tipo de habilidades que se tienen que cultivar, es algo que hay personas a las cuales les sale muy natural, pero ahí, sin embargo, se requiere una cierta práctica de ir como adaptándose a distintos tipos de comunicación, a distintos tipos de personas, ¿no? El impacto en los equipos obviamente fomenta confianza y productividad. Al final la comunicación va de eso, de intercambiar información con fines con algún fin o con alguna practicidad en mente, de forma que se haga con respeto y que se haga con confianza, ¿no? Y los resultados organizacionales, bueno, pues es obviamente impactado por esto. Si es un buen líder que logra comunicarse, que logra hacer que el interlocutor, que parte del equipo entienda qué es lo que hay que hacer, obviamente va a dar muchos más resultados y muchas más metas alcanzadas. Y finalmente, pues bueno, como conclusión, vamos a hablar de las habilidades comunicativas en el liderazgo, vamos a cerrarlo. Y decimos que esta frase la voy a resumir así: comunicar efectivamente es la clave para dirigir con éxito. La combinación de habilidades verbales y no verbales fortalece la influencia y la gestión de equipos. Invertir en el desarrollo del liderazgo para tener claridad y empatía, o para liderar con claridad y empatía, lo siento. En este caso, obviamente, tenemos que tener conciencia de lo que estamos haciendo. No podemos pretender que somos increíbles comunicadores si no nos hacemos una autoevaluación y si no somos autocríticos, ¿no? Creo que es algo muy importante. Como mencionábamos, escuchar a los demás, pero también entender cuáles son mis necesidades y por cuál camino voy a elegir comunicar. Y bueno, esto sería todo.